También estas técnicas que están basadas en lo que es un estudio que hicieron Bandler y Grinder, que son neurolingüistas estadounidenses, y cómo ellos crearon lo que es la PNL. Surgió de esta manera. Existía hace muchos años un psiquiatra llamado Milton Erickson, que era espectacular. Es decir, él hacía tratamiento a la gente, y para que sepamos algunas de las cosas que hacía, es de que cuando había una persona que fumaba, así como chimenea, como locomotora, él tenía la capacidad de convencer a esa gente, de persuadirla a extremo, a que esa persona diga, yo no he fumado jamás. ¿Y cómo era ese asunto? Que él obviamente le hacía el tema del tratamiento, de la hipnosis, y cuando la gente salía de la terapia, esa persona se podía ir a su casa, y su mujer, que también fumaba, le decía, toma un cigarro, y esa persona decía, no, pero yo no fumo. Te hagas loco, toma su cigarro. No, pero yo no fumo. Mira, vení papito, ¿no? Mirate al espejo, ¿de qué crees que son esos dientes? Esos labios, mira tu dedo. Entonces la persona se miraba y no podía entender si él juraba y estaba convencido de que no fumaba, es decir, cómo era ese asunto. Entonces se ve el tema del poder de lo que tenía Milton Erickson para lograr cambiar las cosas en la mente de la gente. Obviamente, estas son experiencias, pero una de las cosas que también dice Bandler y Grinder, si uno va a hacer ese tipo de cosas en las personas, tiene que ser cuando la persona se va a ir a otra ciudad, porque si se mantiene en su mismo círculo, es decir, empieza podemos decir, enloquecerse, porque no le cuadra decir, yo nunca he fumado, ¿y por qué tengo todos estos signos de fumar? Entonces, pero el asunto es mostrarle la potencia que tiene. Y también otra de las cosas que hacía Milton Erickson, venían personas que tienen parálisis. ¿Usted alguna vez se han topado con alguna persona que tiene un tipo de parálisis que antes no tenía, de un momento a otro la tiene? ¿Sí? ¿Y eso qué viene a ser? Viene a ser muchas veces traumas que tiene la gente por nervios, por estrés o por una cosa que tienen un tipo de parálisis. Entonces, cuando la gente iba donde Milton Erickson, les hacía la terapia, ¿y qué les hacía? Si tenían la parálisis en la mano izquierda, se la pasaba a la mano derecha. Y después, en la siguiente terapia, se la pasaba al pie izquierdo. Y ¿qué quería también transmitir a la gente? De que se dé cuenta de que su problema no es físico, sino un problema mental, y él obviamente a través de un manejo mental les cambiaba la parálisis a otra parte. Obviamente al final de la terapia se la quitaba, pero para darnos cuenta del poder que tiene la comunicación. Entonces, ¿cómo surgió el tema de la PNL? La PNL es patronizar o hacer pasos de cómo Milton Erickson hipnotizaba a la gente. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos dos lingüistas estuvieron sesiones interminables en las terapias que hacía Milton Erickson y tomaban nota cómo lograban que la persona entre en un estado, cómo lograban que la persona empiece a cambiar, cómo lograban que la persona piense de forma diferente, qué le decían. Entonces eso empezaron a agarrar y a hacer patrones. Es decir, básicamente la fórmula, es decir, cómo yo logro que una persona deje de fumar, la fórmula es esto. Cómo yo logro que una persona haga tal cosa, la fórmula es esto. Empezó a decirle esto, luego esto, luego esto, luego esto, y lo llevó a tal lugar. Entonces, ese tipo de cosas vamos nosotros a ver, obviamente no en esa profundidad, porque eso, es decir, nosotros vamos a ver lo que es PNL aplicada al tema de las ventas. Sin embargo, lo que estoy comentando también son cosas que se aplican a las ventas, pero otros temas son básicamente al tema de terapia. Lo que me interesa es que se den cuenta de lo poderoso de las técnicas y las cosas que vamos a ver estas 3 noches. ¿Les gustaría ver eso? ¿En esa dimensión? Ok, muy bien, eso es lo que va a ser lo que vamos a estar conversando y probando en estas 3 noches. Muy bien, lo primero que quiero que hagamos es, ustedes, ¿cómo es su nombre usted? Marisabel, que den vuelta a sus sillas para que puedan verse con sus demás compañeros. No, directamente den la vuelta a su silla. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que nos transportemos a
a un bosque y estamos en el comienzo del bosque. Y en ese momento miramos los árboles, empezamos a ver árboles enormes, verdes, árboles que miras hacia arriba y casi no puedes ver la punta de ellos. Y luego empiezas a caminar lentamente por el bosque. Y mientras vas caminando empiezas a ver la tierra del bosque. Luego ves plantitas pequeñas alrededor del camino. Y mientras vas andando, vas viendo también hojas marchitas. Después ves unas flores lindas de los colores que te encantan. Y mientras vas caminando, vas viendo cómo el bosque empieza, por lo que son altos los árboles, empieza un poquito a oscurecerse, pero igual entran rayos de sol y ves algunas partes oscuras dentro del bosque y otras que son iluminadas. Y mientras vas caminando por el bosque, empiezas a escuchar los ruidos de las aves. Y en un momento te paras y empiezas a escuchar los lindos cantos de las aves, de los pajaritos. Y luego sigues caminando y te das cuenta de que hay viento y cómo el viento empieza a pasar entre las hojas y escuchas ese ruido agradable del viento entre las hojas. Y mientras vas caminando, luego escuchas ruidos de animales que están muy lejanos. Y mientras sigues andando en el bosque, empiezas a escuchar suavemente que existe un río muy cerca de donde estás. Y sigues caminando lentamente en ese lugar. Y llega un momento en que empiezas a ver piedras de diferentes tamaños. Luego empiezas a escuchar más fuerte el ruido del agua que corre. Y llega un momento en que llegas al río. Y en ese momento que estás en el río, agarras y te sacas los zapatos y metes tus pies en el río y empiezas a sentir esa agua agradable, fresquita, y que de lo que haber estado tanto tiempo caminando, sientes un momento agradable. Y también miras dentro del agua y ves un agua cristalina. Puedes escuchar el agua cuando choca entre las piedras y corre cerca tuyo. Y ves eso y te sientes muy en paz y muy tranquilo. Y mientras estás en ese momento, ves cerca tuyo que hay unas aves tomando agua. Luego a la distancia ves algunos animales también que están tomando agua. Y sientes una paz y tranquilidad en ese lugar. Y en ese momento decides empezar a pensar en un momento muy agradable que has tenido en tu vida. Y quiero que este momento entre dentro de ese momento agradable que siente en su vida y donde han sentido una paz y tranquilidad. Y mientras van entrando en ese momento, pueden elegir entre sentirse profundamente relajados o empezar a dormir tranquilos teniendo esa experiencia. Y mientras haces una de esas dos cosas, poco a poco, y mientras escuchan mi voz, sienten que sus párpados empiezan a ponerse cada vez más y más pesados, mientras se sienten relajados al escuchar mi voz. Y sienten esa paz y tranquilidad de ese momento que se les vino a la mente, que los hizo sentirse de esa manera. Y cada vez se sienten más y más relajados, se sienten más tranquilos, se sienten en paz y sienten en sus ojos que los sienten pesados, sus párpados, mientras se relajan profundamente.
Cuando terminan de tener esa linda experiencia, de verla, van a levantar lentamente su brazo izquierdo o el derecho y luego podrán abrir completamente sus ojos. Okay, una vez que hayan terminado de sentir esa experiencia relajante, pueden levantar el brazo izquierdo o derecho y luego volverlo a su posición. Ok. Muy bien. Ahora pongámonos nuevamente en su lugar Marisabel. Marisabel Pío. Ok. Muy bien. A ver, comencemos por Jorge. ¿Cómo fue en este momento lo que pasó contigo? ¿Cómo te sentiste? Relajado, tranquilo. Ok, muy bien. Verónica. Maribel. Se durmió. Ok, muy bien. Henry. Relajado, tío. ¿Ah? Ok, muy bien. Marisabel. Ok, muy bien. Por ejemplo, lo que yo hice en este momento fue justamente aplicar lo que es PNL. Ya vamos a ver después qué es lo que hice, pero trata de eso, es decir, uno con el tema de la comunicación verbal, uno puede lograr eso, que las personas empiecen a un proceso de relajación, que luego se sientan tranquilos y con el caso, como dijo Maribel, que hasta se durmió. Entonces ahí el asunto es que, ¿qué es lo que hice? Con solamente hablarles pude hacer que ustedes empiecen a sentir cosas y que lleguen hasta dormirse. Y quizás si hubiese querido, podría haber hecho que Maribel se quede dormida y que todo el mundo esté despierto y la vean a ella que está dormida y después recién decirle, ok, puedes despertarte, y iba a agarrar y despertarse. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que uno puede hacer ese tipo de cosas.